Bienvenidos al programa bíblico teológico El Faro de Alejandría. Cada semana tratamos temas sobre Biblia y teología. Con ustedes el orador y presentador, el pastor Roberto Ochoa. Cuando la Biblia volvió a cerrarse. ¿Qué peligro es cuando la Biblia se cierra? En este siglo XXI no tenemos una Biblia cerrada. Tenemos una Biblia abierta, pero sí un corazón cerrado a la lectura, a la búsqueda del conocimiento. En esta ocasión me hago acompañar de esta preciosa Biblia, como lo es la Biblia de la Reforma. Buenísima. Así que bienvenidos una vez más a su programa El Faro de Alejandría, un programa donde buscamos volver a encender la luz de la verdad en medio de una generación que muchas veces tiene mucha información, pero muy poco conocimiento. En esta ocasión vamos a estar nosotros hablando de momentos importantes que la iglesia de hoy debe de recordar. Un tiempo donde la Biblia estuvo lejos del pueblo. Un tiempo donde las personas dependían completamente de lo que otros decían acerca de Dios. Porque ellos mismos no podían leer las Escrituras. Un tiempo donde la religión tenía mucho poder, pero el pueblo no tenía la Biblia. Cuando eso sucede, el peligro espiritual es enorme, porque donde la Biblia deja de ser escuchada, las tradiciones humanas comienzan a ocupar un lugar donde la palabra del Señor empieza a ser excluida. Pero en esta hora, en este día de su programa El Faro de Alejandría, vamos a hablar que, aunque sea increíble, hubieron generaciones enteras que crecieron sin acceso a la palabra de Dios. Pero Dios nunca ha dejado de hablar a su pueblo. Siempre ha levantado hombres, mujeres, que han hablado la palabra siempre. Ahora debemos de volver a la Biblia. Antes de Martín Lutero, hubieron hombres que comenzaron a levantar la voz, hombres que llevaron un impacto a la sociedad, hombres perseguidos, hombres rechazados, pero hombres que comenzaron a abrir pequeñas grietas en un sistema religioso que se había alejado profundamente de la verdad. Y precisamente de eso vamos a estar hablando en su programa El Faro de Alejandría. Dice el Salmo 119, versículo 130, dice textualmente: la exposición de tus palabras, dice, alumbra. Oiga bien, eso hace entender a los simples. ¿Qué texto más extremadamente poderoso? La exposición de tus palabras alumbra. No dice que la tradición alumbra. No dice que el poder humano alumbra. No dice que la religión por sí sola alumbra. Dice la exposición de tus palabras alumbra. Porque, amados, cuando la Biblia se abre,
algo comienza a cambiar dentro del ser humano. Cambia la mente, cambia la conciencia. El pecado es confrontado, la verdad sale a la luz. Y Satanás siempre ha peleado contra eso. El enemigo nunca ha tenido, o el enemigo siempre ha estado en contra que las personas tengan la Biblia en sus manos. Por eso en esta hora quiero hacerle un llamado a todas las personas que amamos el conocimiento, que leamos la palabra del Señor. Leamos la palabra del Señor. Por eso, cuando nosotros hablamos de la reforma, no es solamente una historia religiosa, no. Es una lucha por volver a abrir la Biblia delante del pueblo. Para nosotros comprender qué pasó con la reforma, primero nosotros debemos de encender el escenario que existía antes de él. Porque muchas personas creen que Lutero apareció de la nada, así como un día simplemente se despertó molesto y dijo: voy a escribir las 95 tesis. Pero eso no fue así. Antes de Martín Lutero, décadas antes, e incluso siglos de tensión, una tensión espiritual tremenda. Antes de Martín Lutero hubieron hombres que comenzaron a denunciar los abusos que se empezaba a dar en la iglesia, porque las escrituras se habían cerrado. Aunque muchos de esos hombres fueron silenciados, dejaron una semilla sembrada. Y para que nosotros podamos entender el problema, nosotros tenemos que hablar un poco del contexto de la iglesia o del periodo medieval. Porque muchas veces nosotros escuchamos frases como corrupción medieval, abusos religiosos, pero no entendemos realmente qué estaba pasando. En muchos lugares, mis amados, en muchos lugares de Europa, el pueblo tenía muy poco acceso a la Biblia. La mayoría no sabía leer. Las escrituras estaban principalmente escritas en latín. Y aunque el latín era conocido por algunos sectores religiosos y académicos, el pueblo común muchas veces no comprendía absolutamente nada. Imagínese usted por un momento asistir a una religión religiosa toda su vida, pero sin entender realmente las escrituras. Depender completamente de lo que otros le dicen. Eso producía algo peligroso. Produce dependencia espiritual externa. Y cuando las personas no conocen la palabra, fácilmente pueden ser manipuladas. Dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido, dice Oseas, porque le faltó conocimiento. ¡Qué impresionante! Ese texto sigue resonando en nuestros oídos. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y eso sigue siendo peligroso ahora en día. Porque hay personas
que tienen acceso a decenas de Biblias en casa, pero nunca las leen. Hay creyentes que conocen canciones, que conocen textos bíblicos, que conocen frases motivacionales, pero no conocen la Biblia. Ayúdate que te ayudaré, dicen unos por ahí. Sí. Y se saben muchas personas textos bíblicos, pero no los practican. El problema no es solamente tener una Biblia. El problema es que esté cerrada. El verdadero peligro es vivir como si esa Biblia no existiera. Y precisamente eso comenzó a pasar en muchos sectores de la iglesia medieval. Me gustaría aclarar algo importante. Cuando hablamos de la iglesia medieval, no estamos diciendo que todo era malo. Había personas sinceras. Habían hombres que verdaderamente amaban a Dios. Habían creyentes genuinos. Pero también comenzaron a surgir abusos terribles. Abusos de corrupción. Lujos excesivos. Manipulación espiritual. Y muchas prácticas alejadas del verdadero espíritu del evangelio. Mis amados, en medio de todo eso, Dios comenzó a levantar voces. Hombres que hoy conocemos como los prerreformadores. ¿Qué significa la palabra prerreformador? Un prerreformador era alguien que antes de Martín Lutero comenzó a llamar a la iglesia a volver a las escrituras y a denunciar ciertos abusos religiosos. A esos hombres o a ese grupo de personas se les conoce como prerreformadores. Es cierto, no lograron una reforma completa. No transformaron toda Europa, pero prepararon el terreno. Fueron como pequeñas antorchas encendidas antes del gran incendio espiritual de la reforma. Y uno de los primeros nombres importantes que debemos de mencionar es John Wycliffe. Este John Wycliffe fue un teólogo inglés. Y muchos a este John Wycliffe le llaman la estrella de la mañana de la Reforma. Así le llaman. La estrella de la mañana de la Reforma le llaman a este prerreformador. Antes de que amaneciera la Reforma, ya comenzaban a aparecer pequeñas luces. Este Wycliffe observó algo preocupante. El pueblo estaba lejos de la Biblia. La religión se había vuelto excesivamente controladora y muchas enseñanzas humanas comenzaban a tener más peso que las propias escrituras. Entonces, Wycliffe comenzó a insistir en algo revolucionario para su época. Y decía, la Biblia debe de llegar al pueblo. No debe de estar solamente en pocas manos. El pueblo común, agricultor, trabajador y las familias tienen que tener acceso a la palabra del Señor.
Y una de las cosas más importantes que hizo fue impulsar la traducción de la Biblia al inglés. Oiga bien, qué importante. La Biblia solo estaba escrita en latina. Eso hoy puede parecer normal, pero en ese tiempo era algo explosivo, porque abrir la Biblia al pueblo significaba quitar cierto control religioso. Y cuando las personas comenzaban a leer las escrituras, las personas comenzaban también a hacerse preguntas. Y eso comenzó a incomodar a muchísimos. Wycliffe no logró una reforma total, pero sembró una idea peligrosísima para los controladores aparentemente religiosos, espirituales de ese tiempo. Y decía, la autoridad máxima tiene que ser la palabra del Señor. Aunque este hombre murió antes de una reforma, sus ideas siguieron viajando, sus escritos siguieron circulando, pero una semilla correcta puede producir frutos años después. Se dice que el bambú que nace en el desierto, dice que se tarda 7 años en salir de la tierra, pero se tarda aproximadamente 7 semanas en crecer. Oiga bien, a veces quizás lo que usted está haciendo aparentemente no tiene resultados, pero sigamos predicando la palabra del Señor. Y es aquí donde la historia se vuelve más fuerte, porque estos pre-reformadores, por ejemplo, Juan Hus, ese otro pre-reformador, no solamente habló de los problemas religiosos. Este otro pre-reformador también confrontó directamente prácticas incorrectas. E incluso confrontó muchos sectores peligrosos. Pero hay algo impresionante. Aunque este hombre sabía el riesgo que corría, este hombre seguía predicando, seguía hablando, seguía denunciando. Y finalmente, este hombre fue arrestado, fue ejecutado, fue quemado vivo. Imagínese la escena. Un hombre siendo llevado al fuego por defender convicciones espirituales. Y aún así, la verdad no pudo ser quemada. Seguía avanzando en la palabra. Porque las ideas sobreviven, oiga bien, cuando nacen de una convicción profunda. Las verdades muchas veces incomodan el sistema, porque la luz confronta la oscuridad, porque la Biblia comienza a abrirse. Muchas estructuras comienzan a temblar. Por eso usted en su iglesia tiene que tener su Biblia a su lado. Si usted no tiene cómo comprar una Biblia, escríbanos y le damos una Biblia. Entonces,
La Biblia que usted quiera, si usted quiere la Reina Valera que yo uso, o quiere la latinoamericana, la que usted quiera, lo importante es que la lea, la ponga en práctica. Porque la palabra verdadera confronta, la palabra verdadera corrige, la palabra verdadera redarguye, transforma. Por eso dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, si no me equivoco. Hebreos 4:12 dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra no solamente informa, la palabra corta lo que nos sirve. La palabra confronta lo que está fuera del camino. La palabra despierta mentes y corazones. Y precisamente eso comenzó a pasar con aquellos hombres. Oiga bien, cuando la Biblia en la Edad Media sí volvió a abrirse, la palabra estaba cerrada. Y es ahí como llegan las 95 tesis que estremecieron a Europa. Hay algo que muchas personas nunca se han detenido a pensar. Oiga bien, Martín Lutero no comenzó la reforma con una espada. Martín Lutero no comenzó la reforma con un ejército. No comenzó tomando ciudades. No comenzó incendiando templos. Comenzó con algo que aparentemente era pequeño. Empezó Martín Lutero con un documento escrito que tenía 95 tesis conocidas. Eso nos enseña a nosotros algo impresionante. Porque a veces una verdad escrita con convicción puede provocar más impacto que miles de hombres armados. Lo que comenzó como un debate teológico terminó convirtiéndose en uno de los terremotos espirituales más grandes de la historia. Y lo más impresionante de esto, Lutero nunca imaginó hasta dónde llegaría aquello. Porque hay momentos donde Dios toma algo pequeño y lo convierte en una sacudida de generaciones enteras. Aquí hay algo que muchas veces no se dice. Cuando se habla de Martín Lutero, el verdadero problema no eran solamente las indulgencias. El verdadero problema era más profundo. La Biblia había comenzado a perder autoridad en la vida del pueblo. La gente escuchaba más tradiciones que la Biblia. Dependían de sistemas religiosos y dejaban de escuchar a Dios. El cristianismo comenzó lentamente a desformarse. Porque una iglesia lejos de la palabra de Dios puede conservar una estructura, sí, pero va a perder la dirección. Puede conservar ceremonias, pero va a perder la verdad. Puede conservar aparentemente lo espiritual, pero perder el corazón del evangelio. Y aquí está una de las cosas más fuertes de toda esta historia. Martín Lutero
No era inicialmente un rebelde furioso, pudiéramos decir. Era un hombre quebrantado espiritualmente. Un hombre atormentado por lo que estaba sucediendo. Un hombre que tenía miedo de condenarse. Y eso cambia completamente la manera de entender esta historia. Porque antes de confrontar el sistema, Lutero primero luchó contra su propia alma. Tenía miedo del juicio de Dios. Sentía culpa constante. Martín Lutero trataba de alcanzar paz mediante esfuerzos humanos, ayunos, penitencias, castigos físicos, horas de confesión, y aún así seguía sintiéndose vacío. ¡Qué impresionante! Porque eso demuestra que la religión por sí sola, oiga bien, nunca puede llenar un corazón vacío. Y todavía hay personas dentro de las iglesias viviendo exactamente igual. Cantan, pero no tienen paz. Sirven, pero están vacíos. Se congregan, pero viven atormentados. Conocen el lenguaje cristiano, pero nunca han entendido la verdadera gracia de Dios. Y mientras Lutero, oiga bien, estudiaba las Escrituras, comenzó a encontrarse con algo que chocaba violentamente con todo lo que estaba viviendo y con lo que decía la palabra del Señor. Y este Martín Lutero abre un pasaje en Romanos capítulo 1 versículo 17, sí, y encuentra aquel pasaje que revolucionó su vida. Y encuentra el pasaje que dice: el justo por la fe vivirá. ¡Qué declaración tan peligrosa para aquel sistema religioso! Y este tema, este versículo, todo el mundo lo conoce. El justo por la fe vivirá. Sí. No es por dinero. No es por comprar indulgencias. No es por penitencias humanas. No es por manipulación religiosa. Es por la fe. Y aquí es donde ocurrió algo que cambió completamente a Lutero. Martín Lutero comenzó a comprender que el evangelio no era un negocio espiritual. Oiga bien, anote esto. Martín Lutero comprendió que el evangelio no era un negocio espiritual. La salvación no estaba en venta y que Cristo ya había pagado el precio en la cruz del Calvario. Esto comenzó a chocar directamente con uno de los negocios más grandes de ese tiempo, el negocio religioso, la venta de indulgencias. Ahora bien, aquí quiero detenerme en algo que muchas personas nunca han analizado profundamente. ¿Por qué las indulgencias tuvieron tanto éxito? Es una pregunta. Y todavía tienen éxito. Porque fueron construidas sobre el miedo. Y eso sigue funcionando ahora. El miedo siempre ha sido una herramienta poderosa para manipular personas.
miedo al juicio, miedo a perder las bendiciones, miedo a condenarse. Y cuando una persona tiene miedo, puede terminar entregando su libertad espiritual a cualquier promesa de seguridad que aparezca por ahí. Y eso fue exactamente lo que comenzó a pasar. Muchos predicadores explotaban emocionalmente al pueblo. Y uno de los más conocidos fue Tetzel. Sí, Tetzel entendía algo. La emoción vende rápido, decía Tetzel. Y cuando este hombre comenzó a levantar campañas agresivas alrededor de las indulgencias. Y aquí hay algo interesante. Muchas personas creen que en el pueblo de la iglesia o del tiempo de la iglesia medieval era ignorante o tonto. Y no necesariamente era así. El problema era que la mayoría no tenía acceso a las escrituras. Dependían completamente de otros, de lo que les enseñaba a alguien más. Entonces ahí hay un peligro. Cuando una generación se aleja de leer la Biblia, se vuelve vulnerable y cualquiera lo puede manipular. Usted no puede ir a la iglesia sin la Biblia. Usted no puede vivir sin la palabra de Dios. Eso sigue siendo actual. Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 al 7 dice: y esto repetirás a tus hijos cuando se levanten, cuando vayan por el camino, cuando se acuesten. Ahí habla de principios de todos los días. Es de la mañana, del día, de la noche. Entonces habla de un estilo de vida. En el capítulo 17, versículo 11 del libro de los Hechos, dice algo extremadamente extraordinario acerca de los creyentes de Berea. Oiga bien, los creyentes de Berea en el capítulo 17, versículo 11 de Hechos, dice que ellos, escudriñando las escrituras cada día, oiga bien, para ver si estas cosas eran así. ¡Qué impresionante! Los cristianos de Berea no aceptaban todo automáticamente. Ellos escudriñaban. Los cristianos de Berea investigaban, comprobaban que todo lo que escuchaban era conforme a la palabra de Dios. Y eso comenzó a hacer Lutero. Mientras más estudiaba la Biblia, Lutero más se daba cuenta que la religión estaba alejando a Dios de las personas. Entonces llegó el momento que cambiaría la historia. Un 31 de octubre del año 1517. Ya pasaron más de 1000 años. Martín Lutero escribió sus 95 famosas tesis. Ahora bien, aquí quiero romper una imagen romántica que muchas veces se ha creado en la mente de las personas. Porque algunos imaginan a Lutero como un hombre furioso, clavando unos papeles en una puerta, violentamente. Entonces,
La Universidad de Wittenberg funcionaba con dos propósitos: como iglesia y como universidad. Eso surgió, es como que usted ahora tenga un problema y los postea en redes sociales. Toda la gente está viendo redes sociales. En ese tiempo no había redes sociales, tenían que colocarse los carteles en los lugares más concurridos de las personas. Y Wittenberg, como era la universidad más famosa, entonces ahí llegaban muchas personas. Viene Martín Lutero y clava sus 95 tesis. El propósito no era únicamente pegarla, sino él quería una discusión pública de los universitarios con el tema de las 95 tesis. Entonces ahí ocurrió algo inesperado. La imprenta, ahí, oiga bien, la imprenta ahí empezó a multiplicar aquel documento de Martín Lutero. Y aquí es una de las partes más fascinantes de toda la historia. Dios utilizó la tecnología para sacudir a Europa. ¡Qué impresionante! Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de Wittenberg, Alemania. La imprenta toma esas 95 tesis y empieza a reproducirlas. Oiga bien, porque antes de la imprenta, controlar la información era mucho más difícil para el pueblo. Pero cuando la imprenta comenzó a imprimir muchos documentos, y eso empezó a correrse en todos los lugares. Y así fue como la gente se dio cuenta que estaba en un error. Y lo que comenzó como una discusión en Wittenberg terminó convirtiéndose en un incendio continental en cuanto a las doctrinas. Y aquí hay una enseñanza fuerte para esta generación. Las herramientas nunca son neutrales. Todo depende de quién las controle. La imprenta podía expandir mentiras, como también expandir verdad. Es lo mismo ahora en día. Las redes sociales comparten verdad y comparten mentiras. Por eso debemos nosotros de ser muy cuidadosos con lo que estamos leyendo. Es importante, por eso cuando yo comparto con los estudiantes de teología, les digo, ustedes tienen que saber quién escribió ese libro. Porque si ese libro lo escribió un ateo, lo escribió una persona que no comulga nuestra fe, entonces usted ya sabe qué es lo que viene ahí. Pero no es un problema leerlo, necesitamos saber qué está pasando. Entonces, mis amados, la imprenta empezó a multiplicar aquel contenido. Empezó a llegar a muchas personas. Y Lutero comenzó a tocar con esa publicación, comenzó a tocar los intereses económicos, religiosos, políticos. Porque en ese tiempo el problema ya no era solamente teológico, el problema ya era político, ya era económico. Qué tremendo es cuando el evangelio se mezcla con poder. Cuando el evangelio se mezcla con lo económico. Porque Martín Lutero no atacó solamente la venta de indulgencias. Atacó algo más profundamente. La idea de la salvación.
no podía administrarse como un negocio religioso. Y eso era progresivo. Porque cuando la Biblia vuelve a abrirse, muchos negocios espirituales comienzan a temblar. Nosotros como iglesia evangélica predicamos lo que la Biblia dice. Hay muchas personas que me escriben: mire pastor, fíjate que se murió alguien en la familia, quiero que venga a hacernos un devocional. ¿Y cuánto gana? Nosotros no ganamos nada. Vamos a orar, vamos a casar a alguien, vamos a orar por alguien, hacer lo que sea. Nosotros no cobramos nada. El Señor provee para nosotros, pero no se cobra nada. No, algunas religiones sí tienen algunos precios. Todo lo que usted da en la iglesia tiene que ser voluntario. Los diezmos y las ofrendas. Y todo tiene que estar de acuerdo a la palabra del Señor. Sí. Si yo le estoy enseñando algo fuera de la Biblia, ahí estamos en un problema. Abra su Biblia y vea qué dice la Biblia al respecto. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Por gracia, no por comercio espiritual, no por manipulación religiosa, no por pagar favores divinos por la gracia. No, es por la gracia. Entonces, mientras Europa comenzaba a sacudirse, Lutero probablemente todavía no entendía completamente lo que estaba ocurriendo. Porque hay momentos donde una generación, oiga bien, cree estar viviendo solamente un debate, pero la realidad está cambiando el rumbo histórico del país o del mundo. Las 95 tesis de Martín Lutero hicieron precisamente eso, sacudieron, despertaron aquellas preguntas que estaban dormidas, despertaron conversaciones, abrieron debates, abrieron confrontaciones de aquellos abusos que se estaban dando y obligaron nuevamente a muchas personas a mirar hacia las Escrituras. Y aquí hay algo profundamente importante. La Reforma no fue solamente recuperar las doctrinas, fue recuperar el derecho del pueblo a volver a la Biblia. Qué tremendo es eso, mis estimados amigos y hermanos, porque el verdadero centro de esta historia nunca fue Martín Lutero. El verdadero centro fue la palabra de Dios, volviendo nuevamente al corazón del pueblo ese amor por la palabra. Y quizás la pregunta más peligrosa no es ¿qué pasó en el 1517? La pregunta más peligrosa es ¿qué está pasando hoy con nuestra relación con las Escrituras? Yo quiero en esta hora que reflexionemos, porque nosotros ahora tenemos acceso a la Biblia, al teléfono, sí, la tablet, computadoras, audio, videos, aplicaciones. Pero aún así, muchas personas viven bíblicamente vacías. Nunca estudian, nunca profundizan, nunca escudriñan, nunca verifican nada. Entonces volvemos al mismo peligro de la Edad Media. Tener religión, pero poca palabra. Entonces quizás
El mayor problema de esta generación no es la falta de acceso a la Biblia, es la falta de hambre por ella. Porque el peligro de hoy no es solamente cerrar la Biblia físicamente. No es eso. No es cerrar la Biblia físicamente. El verdadero peligro es vivir como si estuviera cerrada. Entonces, lo que comenzó en una puerta de Wittenberg, Alemania, no podía detenerse. Las tesis comenzaron a viajar por Europa. Las conversaciones comenzaron a crecer. La gente comenzó a hacerse preguntas. Muchos comenzaron a volver a leer las escrituras. Mientras unos estaban enojados, otros estaban despertando. Las amenazas al negocio religioso llegaron. Y volviendo al punto que dije anteriormente, el miedo. El miedo es peligroso en la vida del ser humano. Por eso yo hago un llamado a los evangelistas, a los predicadores. Lleguemos al corazón de las personas, pero sin meter miedo, sin meter amenaza, porque eso no es cambio. Así es. Eso fue exactamente lo que pasó con Martín Lutero. Volvió a las personas a las escrituras a través de la lectura. Porque Martín Lutero comenzó a asistir a estas personas que estaban volviendo a la palabra. La palabra del Señor tiene que estar encima de todo. Y cuando la palabra del Señor llega a nuestras vidas, cambia completamente la historia. Provocó una relación más fuerte con la palabra. Porque los sistemas humanos pueden querer controlar las cosas. Mis amados, debemos de volvernos a interesar de la palabra. Confrontar lo que está malo. La manipulación del dinero ahora, la fama. Este líder que es mi favorito en redes sociales está predicando la palabra del Señor por amor o por dinero o por fama. ¿Por qué? Alguien se puede preguntar, ¿y este pastor Ochoa por qué hace tantos programas? Está haciendo plata. Quiero que anote el día y la hora. Nunca he cobrado un centavo de redes sociales. Y mi propósito no es cobrar un centavo de redes sociales. Mi propósito es llevar la palabra a esas personas. Y por eso mis programas, mis reflexiones tienen pocas vistas, pocos comentarios. Porque son confrontativos a la vida, a volver a la palabra del Señor. Mis programas, mis reflexiones no son show. Mis programas son de palabra del Señor. Pero si yo buscase show, yo buscase fama, hay formas como hacerlo. Y tengo material para hacerlo. Pero mi tema no es eso. Mi tema es la palabra del Señor. Así que dejemos de estar jugando con el Evangelio. Volvamos a la esencia de esta palabra. Entonces, Martín Lutero lo amenazaron, pero ese hombre decidió mantenerse firme, mis amados. Porque llegó un momento donde para Lutero ya no se trataba de popularidad, sino de convicción. Y es ahí donde las generaciones deben de tomar en cuenta. ¿Interesa mi fama o interesa la palabra del Señor?
Y eso sigue siendo una de las mayores necesidades de esta generación. Porque hoy hay muchos creyentes con emoción, pero con poca convicción. Mucha motivación, pero muy poca profundidad bíblica. Porque cuando no existe convicción, cualquier viento termina moviendo a las personas. Por eso la Reforma fue mucho más que un conflicto religioso. Fue un regreso a la autoridad de las Escrituras. Aunque después también surgieron divisiones, conflictos, errores humanos. Pero algo extraordinario comenzó a ocurrir. La Biblia, oiga bien, empezó a regresar nuevamente a las personas su verdadera identidad. Y eso cambia verdaderamente la historia. Porque cuando el pueblo comienza a leer las Escrituras, comenzaron también los cambios sociales. Así que mi hermano, mi amigo, si usted está apegado a la palabra del Señor, no hay falla, como dijo un amigo. No hay falla porque usted está apegado a la palabra del Señor. ¡Qué impresionante! Porque una Biblia abierta no solamente transforma iglesias, transforma familias. Una Biblia abierta, mis estimados, transforma generaciones. Sí. Por eso dice en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso Martín Lutero se atrevió a tanto. Martín Lutero fue perseguido, pero a pesar de todas las persecuciones, él dijo: sacrifico mi vida por traer la verdad, la libertad. No la manipulación, no el miedo, no el control religioso, sino la verdad. Y aquí es donde el tema deja de ser solamente historia y se convierte y se vuelve profundamente actual para nuestro tiempo. Porque hoy tenemos, como ya lo mencioné, acceso a más Biblias, a más que cualquier generación de la historia. Las Biblias las tenemos en donde querramos y como querramos. Tenemos Biblias de diferentes colores y tantas cosas. Biblias en audio, Biblias explicadas. La Biblia está donde quiera usted. Y le puede decir al teléfono: léeme la Biblia ahora. Explícame ese versículo que no lo entiendo. Explícamelo según lo entiende el escritor tal. Cosas así. Pero poco interés en leer la palabra del Señor. Y no estoy diciendo que nos salgamos de la Biblia en físico, no. Lo que estoy diciendo es que si no queremos leer la Biblia en físico, hay muchas formas de leerla. Pero no podemos decir nosotros de que no tengo acceso, como la Edad Media. La Edad Media se distorsionó y se salió de la verdad porque no tenía la Biblia. Y si la tenían en latín. Y adicional de estar en latín, las personas no sabían leer la mayoría. ¿Cómo las personas iban a leer? Solo podían escuchar lo que alguien le decía. Por eso cuando usted vaya a la iglesia, no se conforme con solamente escuchar. Usted vaya y junto al predicador o quien está enseñando, lea la Biblia. Y cuando usted vea que se salió de la palabra del Señor, entonces dice la palabra del Señor: oídlo todo y retened lo bueno. Sí. Necesitamos verificar que lo que dicen las redes sociales es conforme a la Biblia.
Porque el peligro de hoy es que nosotros estamos comiendo comida envasada espiritualmente. Solamente lo que vemos en redes sociales estamos compartiéndolo. Y muchas veces compartimos cosas que ni nosotros mismos las creemos, ni nosotros mismos las practicamos. Eso no debe de ser así. Eso le llamo yo hipocresía religiosa. Entonces, hoy en día reaparecen los mismos peligros de siempre. Ahora tenemos manipulación. Mucha gente manipulando gente. Mucha gente con fanatismo. Evangelio comercial. Religión superficial. Tradiciones humanas por encima de la palabra del Señor. Y quizás una de las cosas más peligrosas de esta generación es que muchos creen que conocer frases bíblicas es lo mismo que conocer verdaderamente la Biblia. Pero no es igual, mis estimados. Por eso Pablo escribió algo tan poderoso en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Porque la Biblia no fue dada solamente para emocionarnos. No. Fue dada para corregirnos. La Biblia fue dada para guiarnos, para confrontarnos y para transformarnos. Si usted tiene la Biblia en su mano, pero la Biblia no lo está transformando, es porque algo estamos haciendo mal. Y quizás esa sigue siendo la necesidad más urgente de esta generación. Volver a la palabra del Señor. Volver a leer profundamente las Escrituras. Volver a tener hambre verdadera de esa palabra del Señor. Mis amados, porque la iglesia sin Biblia puede llenarse de conocimiento, de emociones, pero vaciarse de la verdad. Puede llenarse de actividades, pero sin tener discernimiento. Por eso este tema sigue siendo tan actual después de tantos años de la historia. La pregunta sigue siendo la misma: ¿tenemos realmente abierta la Biblia en nuestra vida o solamente la tenemos en la mano? Porque el peligro no es solamente cerrar la Biblia físicamente. El verdadero peligro es vivir como si estuviera cerrada. Dice el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando la Biblia o cuando la palabra vuelve a abrirse, la oscuridad comienza a retroceder, porque las Escrituras vuelven a ser el corazón de la sociedad. Y quizás esa sigue siendo la decisión más importante que debemos de tomar hoy en día: volver a la palabra del Señor. Porque si no volvemos, nos vamos a perder lentamente en la oscuridad. Así que, mis estimados amigos, cierro diciendo lo siguiente: una generación sin Biblia siempre terminará caminando en la oscuridad. Muchas gracias por estar con nosotros. Este fue su programa El Faro de Alejandría. Que el Señor le bendiga y nos vemos en la próxima. Gracias por habernos escuchado. Desde ya queda invitado a nuestro próximo programa bíblico teológico, El Faro de Alejandría. En nombre del pastor Roberto Ochoa y el equipo de trabajo, agradecemos su fiel sintonía.
Hasta nuestro próximo encuentro.